Mi canal lleva estancado desde hace 3 meses, inexplicablemente, y es increíble. Ni yo mismo me explico a qué se debe este cambio, estos resultados, pero creo que es la hora de dejar este canal y abrirme otro. Pero de verdad alguien se estaba creyendo esa mentira. El mes pasado tuvimos casi 90.000 visitas orgánicas y en todo el año hemos llegado a 793.000 visitas. Y lo mejor es que casi no hemos invertido en la web en los últimos meses. Pero eso no es todo. ¿Te gustaría saber cuánto ha generado la web este 2021? ¿Quieres saber los nuevos planes de Yogidrogi para el 2022? ¿Te molaría saber si me he estancado o qué he descubierto en este año para usarlo como referencia y motivación en tus proyectos? Pues estás de suerte, quédate donde estás porque voy a contarte cómo le ha ido a Yogidrogi en 2021. Bueno, primero de todo, lo que he conseguido en 2021. Antes de empezaros a contar los objetivos para 2022, que ya os adelanto que el más importante y ambicioso es vivir de internet directamente este año, vais a flipar con la idea de olla que se me ha ido porque quiero poneros primero en contexto, ¿vale? En contexto porque el canal a día de hoy no tiene nada que ver con el canal de YouTube y todo el proyecto cuando comenzó. De hecho, podéis comprobarlo en este que fue mi primer vídeo. Dale. Hay que subir material a YouTube. Han pasado casi 2 años y lo más importante que he descubierto desde que comencé en YouTube es pasar de no tener muy claro qué hacer para crecer a sí tenerlo claro para poder crecer sosteniblemente y llevar al canal hacia donde quiero que esté y que sea una fuente de ingresos sostenible. ¿A qué se debe esto? Me diréis. ¿Has gastado dinero en formación? ¿Has rezado a la Virgen? ¿Has visto al Chocas comer algo que no sea tripas de gato a domicilio? Pues mira, sí, me he gastado más de 10.000 euros en un curso y antes de que me llaméis loco, voy a deciros que me ha cambiado la vida por completo. Nah, es broma, no me he gastado una mierda. He estado autoformándome, sobre todo perfeccionando también mi habilidad de marketing y gracias a eso he descubierto lo que hay que hacer para crecer en YouTube y un montón más de cosas que os voy a contar y que me han hecho conseguir los siguientes puntos en 2021. Bien, esto hemos conseguido en 2021. Punto número 1. Obviamente hemos conseguido muchas cosas, pero aquí voy a ir a, bueno, logros que considero importantes, la verdad, en el canal. Punto número 1, transición de temática de canal. Mucha gente sabe que cuando empecé en YouTube realmente empecé haciendo vídeos de League of Legends y luego de TFT, me especialicé un poco en el TFT, pero lo dejé de lado. ¿Por qué lo dejé de lado? Una cosa que quiero explicar, también porque sé que hay gente que me continúa en la aventura y se lo agradezco muchísimo, de aquella gente que me veía por League of Legends y sobre todo TFT. Y básicamente el cambio tiene lugar por diferentes razones. Una de ellas es que TFT exigía estar muy detrás y hacer un esfuerzo muy grande de actualización detrás de cada parche, de cada campeón, de cada sinergia y explicarlo todo. O sea, exigía un esfuerzo y un tiempo del cual yo me daba tiempo que no disponía y me estresaba mucho. Eso por un lado. Punto número 2. TFT me gustaba muchísimo, pero para estar a un buen nivel tienes que viciarte como un puto cerdo. Es decir, estar todo el rato jugando, todo el rato al tanto de todo y así tener el nivel que hacía falta. Y claro, de nuevo chocamos con el mismo tiempo del cual no disponía y ese estrés del que estoy hablando. Tengo 3 dedos y creo que he dicho 2 cosas, pero bueno, no me hagáis caso. La siguiente cosa, ya no sé, creo que es la tercera, que me hizo dejar el TFT es que TFT está muy bien. Está muy bien mientras que TFT esté muy bien. No sé si me explico. Cuando el juego va de puta madre, sacan un parche y todo esto, todos son visitas y todos son flores y sonrisitas en la cara. Pero ¿quién te dice a ti que TFT va a ser lo que es el League of Legends a largo plazo? No controlo ese mercado realmente y es jugármela todo a una carta. Si la carta del TFT me sale mal, podría incluso virar a League of Legends, pero realmente la gente que juega TFT no tiene por qué jugar League of Legends tanto. Realmente no creo que eso sea así, porque ya hay que viciarse bastante al TFT y es un juego muy rollo ajedrez, ok, un auto chess, y League of Legends va por otro lado, realmente no necesitas ni tener manos para jugar a TFT, es bastante fácil. Entonces me lo jugaba una carta y ese tipo de riesgo para un canal entero y siendo el único canal que iba a sacar adelante, no me parecía que fuera una decisión de lo más inteligente, salvo que tuviese clarísimo que tengo tiempo y que TFT es mi pasión. En ese caso sí, pero no era el caso. Entonces, por esos motivos, realmente reenfoqué el proyecto a otra cosa que sí que también me gustaba muchísimo y que estaba haciendo en ese momento, que era hacer streaming y a creación de contenido, y encontré un nicho que me gustaba lo que estaba haciendo y que además tenía dentro de una misma temática, se abrían múltiples fronteras.
Es decir, si Twitch no va bien, por ejemplo, siempre está YouTube, que es la competencia. Si le sale una competencia a Twitch, que es Trovo, podemos hablar de Trovo. O sea, hay un montón de gente que puede estar interesada y al final reúne el mismo patrón, que es de lo que va mi canal ahora mismo, que es gente que quiere interesarse por llegar a ser creadora de contenido, por saber cómo funciona esto, cómo hago una marca en internet, cómo creo una web que me dé miles y miles de visitas y cómo la monetizo, cómo puedo generar negocio con YouTube. Toda esta gente al final sí está en sintonía con lo que transmite mi canal y desde luego que es una tarta muy concreta, pero que está al mismo tiempo muy diversificada y se adecua mucho más al tiempo que tenía, a mis necesidades y a lo que realmente me gusta. Y después de este explicote de 4 horas de duración, vamos al punto número 2 de lo que hemos logrado este 2021, que está sido muy bueno y estoy muy orgulloso, que es de la creación del curso de Twitch y del curso de YouTube para creadores. Es increíble que en menos de un año desde que lanzamos ambos cursos, bueno, el de YouTube es reciente, vamos, de hace nada, pero el de Twitch menos de un año, hemos demostrado cómo podemos usar una página web para ser un portal de referencia y autoridad en creación de contenido. Y esto no me lo estoy inventando, puedes buscar ahora mismo en Google cómo crecer en Twitch, por ejemplo. ¿Vale? Puedes buscar y ver un montón de palabras clave por las que estamos posicionados y también en YouTube con un canal que es nuevo y una página web que es prácticamente nueva también. Así que estoy muy orgulloso también del apoyo que me habéis dado en estos cursos y de lo que estamos construyendo alrededor de esto. Veréis también que el curso de YouTube ya llegará su momento. No se busca tanto como el tema de Twitch, pero ya llegará. Punto 3. Creación del curso Monetiza tu web. Al igual que lo otro, es el tercer curso de mi canal y ha sido un antes y después también, porque si bien explico durante el mismo curso que no iba a tener la misma recepción por temas de búsqueda y tal que los otros cursos, es un curso muy importante y que está ahí por algo. Está porque confío y sé el potencial que tiene una página web para escalar tu proyecto, para que te ayude a ser creador de contenido. Por eso está ahí y eso para mí ha sido muy importante. Gracias a una página web he posicionado literalmente vídeos en estrategias como el SEO cíclico, que por ejemplo la explico en este vídeo por si quieres conocerla, y muchas otras que tienes en mi curso de YouTube, el cual de paso te voy a dejar aquí enlazado, ya que dejo un montonazo de estrategias que seguro va a aprovechar. Y luego tenemos el punto número 4, ganar dinero con el proyecto web y amortizarlo. Quiero dejar claro en este punto, y lo digo así en el post de la descripción que te dejaré abajo, que realmente el objetivo de la página web de yogidrogi.com no es hacer dinero, ¿vale? Hay un objetivo mucho más mejor, mucho más importante que tiene, ¿vale? Que es amplificar el alcance del proyecto, que es hacer branding, va por otro lado. No obstante, como sé que hay mucha gente que realmente quiere saber qué dinero se puede ganar con una página web como Yogidrogi, que ni siquiera es una web de afiliación, sino que es un blog realmente de contenido que está para hacer branding y empujar mis redes, ¿ok? Se lo voy a demostrar porque tengo datos de los ingresos, pero solo si me dejáis comentarios y llegamos a más de 10 comentarios. Si eso ocurre, entonces enseñaré los ingresos de Yogidrogi con todas las fuentes. Aquí simplemente he puesto, para que lo veáis en el post de la descripción si queréis verlo, el ingreso de uno de los canales publicitarios el último mes, que sería en este caso diciembre, para que os hagáis un poco una idea. Pero esto no es todo ni de lejos lo que puede llegar a generar esta página web, ya que aparte también, como es tan inmensamente grande y potente y está, como digo, referente del sector, nos contactan todas las semanas marcas, empresas y particulares queriendo salir en la web, queriendo hacer colaboraciones publicitarias, etcétera. Entonces eso también obviamente da dinero. Y en este caso hemos tenido que rechazar muchas de ellas por motivos que si queréis saberlo, pues dejadmelo en los comentarios y también traigo un poquito de salseo de este. Y por fin vamos al último punto, el 5 de lo que hemos conseguido este 2021, que lo he puesto aquí, no es tampoco una labor súper mega importante, pero es el grupo Telegram para creadores, un poquito para hacerle promo, chicos, ya me entendéis. Porque está aquí este grupo y realmente es un grupo donde hemos ayudado a mucha gente a conseguir el afiliado, ¿ok? Gracias a los boosts de Bigware que estamos haciendo completamente legales, ¿vale? Con la página web. De nuevo la página web. O sea, veis que la página web sale hasta en la sopa. O sea, la página web es que no me canso de decirlo. O sea, tiene un montón de beneficios. Y si no estás en el grupo Telegram de creadores y estás pensando o crees que en el futuro te va a interesar ser creador de contenido, cómo va esta vaina y quieres seguir de cerca a otros creadores, creo que es el sitio donde debes de estar. Así que ahí te dejo el enlace también en la descripción y en esta tarjetita que voy a dejarte aquí para que te unas cuanto antes. Por cierto, lo de que hay que llegar a 10 comentarios mínimos, también voy a sumarle 30 likes. Tenemos que llegar a esa cifra antes del mes de febrero si queréis que traiga el vídeo mostrando los ingresos que he ganado con yogidrogi.com y enseñando cómo lo he conseguido y cómo lo podríais hacer vosotros también, porque tampoco es que sea aquí, vamos, que es automático realmente la mayoría de los ingresos. Finalmente, estos son los planes que tengo para 2022.
Punto número 1. Lanzamiento del curso Trovo. Trovo se está posicionando como una competencia hacia Twitch, que la verdad es que desde que hizo lo de las suscripciones, muchos lo han dejado un poco de lado. ¿Será suficiente? Solo el tiempo lo dirá. Pero lo que yo sí sé es que hay mucha gente que quiere saber cómo crear una cuenta en Trovo y ganar dinero porque se ha dado cuenta de que paga muchísimo mejor que Twitch. Así que desde hoy ya es oficial. Bueno, desde hace realmente unos días ya era oficial con el primer vídeo que saqué, aunque ya tenía algunos otros, el curso de Trovo. Punto número 2. Pero este es solamente opcional, que es contaros cuánto ha generado Yogi Drogi en este vídeo. Y este vídeo solamente aparecerá aquí si se cumplen los requisitos de que me dejéis más de 10 comentarios y 30 likes antes de que sea febrero cuando estéis viendo este vídeo. Punto número 3 de objetivos para 2022 del proyecto. Quiero alcanzar los 6000 suscriptores en YouTube. Y algunos diréis, ¿es mucho, es poco? Depende, porque mi tipo de canal realmente es difícil para crecer. Si no fuera por la página web y todas las estrategias que enseño, estaría creciendo muchísimo más lento. Y creedme que estoy creciendo. Si tuviera un canal de política hablando de temas súper polémicos como el feminismo, hablando de vendehumos, de estafas, de infiltraciones, de... no sé... cualquier cosa que se ocurra que sea sensacionalista, amarillista, morbosa y tal, os aseguro que mi crecimiento sería 5 veces superior, porque es contenido muy viralizable, muy shareable, como se diga, ¿vale? Muy compartible, muy que te anima a proyectarte incluso emocionalmente, toca mucho, ¿vale? Entonces eso es marketing al final. De hecho, fijaros la importancia de todo lo que digo, de generar conflicto y tensión con los temas, que lo hacen los medios de comunicación todos los días, todo el rato conflicto, polémica, conflicto, drama, todo el rato. Funciona también por eso, ¿vale? No nos engañemos. Y mi canal, o sea, los canales de tutorial y de didáctica tienen esa pega, es así, o sea, la gente no está tan propicia a dejar su apoyo, aunque te pegues una currada de la hostia, ¿vale? Porque no le estás tocando, la fibra sensible es más difícil de hacer, aunque sí se puede hacer, como he enseñado en algunos vídeos, ¿ok? Entonces, oye, 6000 suscriptores en YouTube me parece una meta realista y que además se puede lograr. Cuesta mucho empezar, siempre lo diré, los 10.000 suscriptores es lo más difícil, pero luego el efecto es bola de nieve, siempre lo he defendido y haré vídeo al respecto de eso. Punto número 4, el más ambicioso de todo, lograr vivir de internet a lo largo de todo el año 2022. ¿Cómo voy a intentar vivir de internet en 2022? De verdad, esto es súper ambicioso de lograr, porque realmente no llevo casi tiempo emprendiendo y mucho menos con este proyecto. Algunos se pueda pensar que esto es chasquear los dedos y a marcarse un chocas. No, un chocas se marca si el Rubius te llama a tu móvil y te invita a Egoland, ¿vale? Y luego además aprovechas la oportunidad, ¿vale? Pero lo fuerte y lo primero, esa oportunidad tienes que tenerla, y todo el mundo obviamente no parte de esa base. No es la realidad. Yo menciono siempre ese ejemplo del chocas porque hay mucha gente engañada que tiende a tomarlo como de ejemplo de crecimiento, ¿vale? De crecimiento orgánico, real, cuando no es así. Porque eso fue un boom en el que estaba estable, estaba creciendo a la velocidad natural y normal, que es muy poca, y de repente lo que pasa es esto, pimba, y pega un pepinazo que te cagas, o lo que le pasó a Lord Draw. ¿Quiere decir que lo que es suerte? No estoy diciendo que es suerte. La oportunidad hay que aprovecharla y ser inteligente. Estoy diciendo que eso no representa al 99% de los creadores que sí están logrando vivir de YouTube y crecer como normalmente se crece, ¿vale? Muy poco a poco, ¿ok? Eso es lo que estoy diciendo. Entonces, desengañaros que eso no es la realidad. Eso es como el que le toca la lotería. Que sí, que estoy hablando ahora de suerte, pero no me refiero a eso exactamente. Luego hay que aprovechar la oportunidad. Hay muchos más factores, pero no es lo normal, ¿vale? No es lo normal marcarte un Ibai, marcarte un Choca. No es ese el camino, ¿vale? Aquí no defiendo yo eso, yo defiendo siempre la meritocracia, currarte las cosas y al cabo de unos años, igual que te tienes que tirar en la universidad y estudiando en el bachiller 2 o 3 años, más la época universitaria, unos 5, 6, 7, 8 años, en promedio son 8, en total unos 9 años en la universidad, con todos esos estudios secundarios, para salir al mercado laboral y que te den un trabajo y un sueldo normal, un sueldo de mierda, ¿entiendes? Aquí va un poco de lo mismo, o sea, no esperes que en 3 años hagas así y consiga crecer al nivel máximo. No va a ocurrir así, vas a tener que estar unos años, de 5 a 10 años seguramente, y verás como haciendo las cosas bien logras tu objetivo y de verdad puedes llegar a ser creador de contenido, porque ¿qué está ocurriendo? Y lo cuento en mi vídeo. Suscríbete al canal, por cierto, para no perdértelo, porque cuento ejemplos reales de casos como el de Tenyasha, como el de Carimero hace ya un tiempo. Ya mismo lo va a cumplir también Starcrash, ¿vale? Que otro creador de League of Legends, y hay un montón de gente que está creciendo y alcanzando esa meta de 100.000 suscriptores o 200.000 suscriptores que ya te permite vivir de YouTube, únicamente de YouTube y de los streaming. Y ese es el crecimiento real. Vais a ver que en todo caso ellos van aumentando poco a poco su crecimiento. No ocurre algo brusco, rollo chocas, ¿vale? Me voy a morir, coño.
La cámara la he cambiado bien, ¿no? Porque imagínate que tengo el micro silencio o algo de eso y me corto los dos huevos. Me enrollo más que las persianas. El punto 4. ¿Cómo voy a lograr vivir de internet si digo que YouTube es una cosa a largo plazo y realmente la web no está enfocada en dar ingresos? Pues bueno, realmente donde más me voy a intentar enfocar es en un nuevo negocio que llevo emprendiendo un tiempo, que es en Propulsa tu Web. Un negocio de creación de página web y marketing digital que ayuda a clientes, los cuales pues ya puedo decir que he conseguido y que creo que me puede ayudar mucho más a corto o medio plazo para lograr ese objetivo. No obstante, es un mundo obviamente no es nuevo, porque claro que sé de marketing digital, pero sí es nuevo en el sentido de que exige muchísimo curro y trabajo el hacer que prospere y llegar a la gente adecuada y luego fidelizarla, ¿vale? Entonces ahí van a ir los tiros realmente de cómo quiero vivir de internet de tránsito hasta que YouTube sea rentable, que le falta, y cómo lo voy a enfocar. Y punto número 5, lanzar un nuevo curso enfocado a creadores. De momento no voy a contar nada más, pero quiero trasladaros todos mis conocimientos de marketing digital, neuromarketing, storytelling, lo que cojones queramos meter dentro de las ramas del marketing, ¿vale? Y que lo aprovechéis. Un curso muy completo, usando la página web, usando todas las estrategias que yo... Coño, qué hostión le he pegado a esto. Que yo mismo he ido aplicando y demostrando en mi canal. Entonces, eso lo voy a dejar ahí. No vamos a dar más información al respecto, pero está entre los planes ambiciosos, como podéis ver, del 2022. Así que nada, esos son los puntos que hemos conseguido en el año pasado 2021 y los nuevos planes que tiene el proyecto para 2022. Déjame por favor un comentario abajo con tu opinión, con tu apoyo y tu suscripción y like. Así que haz clic en este vídeo que aparecerá aquí para seguir viendo un vídeo que te va a interesar de mi canal. Nos vemos en el próximo vídeo.